Bien, ya estamos de regreso nuevamente. Vamos a seguir con nuestra clase y vamos a introducirnos entonces en estas 5 vías. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con una clase más, una masterclass más de la Escuela de Formación Permanente Católica de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Yo les pido que la recomienden, denle like, denle me gusta. Eso nos va a ayudar y va a ayudar al algoritmo a que nos podamos ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Por supuesto, también los invito a inscribirse en nuestra escuela de formación. Ustedes pueden escribirnos a nosotros. Vean allí en el banner de abajo. Ahí pueden escribirnos al más 58 0 414 78 19 063 y me dicen: mire, Fray, quiero inscribirme en la escuela de formación permanente católica, ¿no? Y ahí gustosamente lo inscribimos. Bueno, tienen que pasar por el filtro primero del hermano Cristian, ¿no? El hermano Cristian es el que nos organiza toda esa parte y verdaderamente se lo agradecemos mucho. Es algo inquieto, ¿no? Pero es parte de esa búsqueda de la sabiduría y de la verdad. Se parece mucho a mí cuando tenía yo esa edad, bueno, mucho más joven, ¿no? Él no es tan muchacho que digamos. Bien, vamos entonces a prepararnos. Me permiten tomarme un poquito de agua y después del café y disfruten la música de fondo. Bueno, también queremos agradecerle a Radio Católica Internacional Templaria y a Multicanal Radio, porque estamos usando sus espacios, ¿no? Sus frecuencias para estas transmisiones. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido, queridos hermanos y amigos, por las 5 vías. Las 5 vías, evidentemente, parten de algo que observamos, ¿no? En el mundo, tiene que ver con los sentidos y a través de una cadena lógica. Ya nosotros hemos visto la materia lógica, ¿no? La lógica. Ahorita estamos en la materia la filosofía de Dios, para nosotros entonces introducirnos en la metafísica. Por eso que debemos entender muy bien este recorrido que vamos a hacer. Yo voy a hacer un resumen porque quien quiera estudiar más me lo puede decir y podemos nosotros, entonces yo le puedo enviar material sobre esto, pero yo sencillamente lo que voy a hacer es una introducción a estas 5 vías que tienen que ver con cuando observamos el mundo, lo que nos rodea a través de una cadena lógica. Ahí nos fuerzan a postular la existencia de un ser supremo que llamamos Dios. Entonces, la primera vía, si se quiere, la primera vía es el movimiento o del movimiento, o sea, es el motor inmóvil. Hay un motor móvil, que somos nosotros, y hay un motor inmóvil, pero se mueve, aunque es inmóvil, es un motor. Lo que observamos nosotros. Todo lo que vemos se está moviendo o ha sido movido. Un carro se mueve porque el motor lo mueve, eso es lógico. Y el motor se mueve por combustión y así sucesivamente. Entonces, la lógica a nosotros nos dice que no podemos tener
una cadena infinita de movedores si no hay un primer movedor. Nada se habría puesto en movimiento, ¿verdad? Hay alguien que inicia ese movimiento. Es como una fila de las fichas o los dados de dominó, ¿no? Acá en Venezuela se juega mucho, yo lo juego, ¿no? Y si nadie empujó la primera, ninguna se cae. Debe haber el inicio de todo. Vamos a dar un poquito a la cortina. Es como el Big Bang o el Big Bang. Big Bang. La primera gran explosión, la gran explosión. Hubo un primer movimiento, eso fue un motor. Y eso no fue por casualidad. Eso no es así. Basta observar el mundo y vemos que todo está en su lugar. Todo en su lugar está. Entonces, la lógica nos dice a nosotros que hay una cadena infinita de movedores y si no hay un primer movedor, nada se habría puesto en movimiento, ¿no? Entonces, allí estamos claros. Entonces, la conclusión que podemos llegar de este primer motor es que debe existir un primer motor que mueve sin ser movido. Es allí, pero se mueve. No es movido por nadie ni por nada más. A este ser, Santo Tomás de Aquino lo llamó Dios. Qué extraordinaria reflexión. Hasta aquí estamos claros. Vamos entonces a la segunda vía. Vía de la causa eficiente o la causa incausada. Lo que observamos. Hagan un ejercicio ustedes. Observen todo a su alrededor, todo. La naturaleza, salgan a la calle, comiencen a observar. Yo le digo a muchas personas que ustedes se pierden la película completa de su vida. ¿Cómo van a creer en profundidad a Dios cuando andamos por las ramas, cuando nos conformamos con ver el principio de una película o el final, o vemos el intermedio y creemos que ya no sabemos todo? No. La vía de la causa eficiente o la causa incausada es lo que observamos. En el mundo todo es el efecto de una causa, hermano. Por lo menos, un escultor es la causa. El escultor es la causa. Crea una estatua. Ese es el efecto. Un pintor pinta, valga la redundancia, una pintura. Esa es la causa. Y la pintura es el efecto. Por lo menos mis padres, que paz descanse, ellos fueron la causa y me dieron la vida. Es el efecto. Toda causa tiene, por supuesto, un efecto. Toda acción conlleva a una reacción. Entonces, la lógica a nosotros, ¿qué nos dice? Al igual que en el movimiento, la cadena de causas y efectos no pueden ser infinitas. Si no existiera una primera causa, nada existiría ahora. Entonces, las causas dependen de las anteriores para ser efectivas. ¿Qué yo puedo concluir con referente a esta segunda vía, lo que llamamos la causa eficiente, que nos dejó Santo Tomás de Aquino? Concluimos que debe haber una primera causa incausada. Ahí no hubo causa, sino que es el principio y el fin, el ayer, hoy y siempre, que es la fuente de todas las demás. A este ser, Santo Tomás lo llama Dios. Así que pónganse pila porque viene lo bueno.
Bien, continuamos entonces. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Perdón. Estamos claros. Vamos entonces a la tercera vía. Que la tercera vía es de la contingencia y necesidad. O sea, el ser necesario. Nosotros no estamos aquí por mera casualidad. Cada uno de nosotros estamos por algo. Y estamos por algo, por alguien. Esa vía de la contingencia y la necesidad es el ser necesario. Lo que observamos, volvemos a la observación. Todo en el mundo es contingente. Sí, es contingente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe, pero podría no existir. Sí, señor. Podríamos estar acá o no podríamos estar. Las personas nacen y mueren. Los árboles crecen, se desarrollan y crecen y después, ¿qué pasa? Caen. Todo tiene un principio y un fin en lo que observamos. Cuidado, no estamos hablando nosotros de la vía de la causa, estamos hablando de la vía de la contingencia y necesidad. Y todo lo que observamos, todo tiene un principio y un fin. Entonces, la lógica a nosotros nos lleva a que si todo fuera contingente, si todo pudiera dejar de existir, en algún momento no habría existido absolutamente nada. Pero dado que algo existe ahora, debe haber un ser, alguien, un ser cuya existencia no dependa de nada más. Dicho esto, podemos concluir que debe existir un ser necesario que tenga su existencia por sí mismo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y tiene su existencia por sí misma y que sea la razón de ser de todos los seres contingentes. A este ser, Tomás lo llamó Dios. O sea, que yo existo gracias a Dios, que yo dependo de Dios. Y eso no me lo dice la fe, ni me lo dice a mí la Biblia. Aunque la Biblia lo dice de alguna manera. Pero ¿quiénes escribieron la Biblia? La Biblia es inspiración de Dios, ¿cierto? Pero el hombre observó a su alrededor. Vean ustedes las experiencias de quienes vivieron en el desierto, un Moisés que él comprendió ahí en el monte Horeb, en la zarza ardiente. Él estaba allí observando los astros, observando a su alrededor, y él llegó a la conclusión de que debe existir un ser necesario que tenga su existencia por sí mismo y que sea la razón de ser de todos los seres contingentes. Yo existo por Dios. Yo vivo en Dios. Yo estoy en Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios a cada instante. Quiero acá argumentar más esta vía, porque es importante. Esta vía quiero fundamentarla en la palabra de Dios, que es el ser necesario. Porque la idea de un ser cuya existencia es intrínseca, queridos hermanos y amigos, que es eterno y la fuente inmutable de todo ser, resuena profundamente con la descripción de Dios en la Biblia. Yo les quiero dar los siguientes pasajes de la Biblia. Yo uso la Biblia de Jerusalén, ustedes usen todas las Biblias que ustedes quieran. Yo solamente les voy a pedir a ustedes que no me usen la Biblia Reina Valera, que es la protestante, que está muy amañada. Y con relación a las Biblias
católica, yo particularmente no recomiendo, con todo respeto, no recomiendo la Biblia latinoamericana. Las demás Biblias, con mucho gusto, las recomiendo y es importantísimo eso. Después yo les daría la razón. Pero quiero fundamentar esta vía, que es muy importante, todas son importantes, pero esta vía es el ser necesario, ¿no? El ser necesario. Por lo menos, la autoexistencia y eternidad de Dios en el yo soy. Yo soy. O sea, el Yahvé. El ser necesario es aquel que tiene, queridos hermanos, existencia por sí mismo. Se cuenta que la revelación de Dios a Moisés es la expresión más clara de esa autoexistencia. Si nos vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14, ¿qué nos dice? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me envió a vosotros. ¡Wow! Dense cuenta que la explicación del nombre de Dios, el Yahvé, cuando lo mencionamos de otra manera, ya le quitamos esta vía o autoexistencia de la eternidad de Dios, el yo soy. O sea, este nombre divino, el Yahvé, estas 4 letras traducido como yo soy, ¿qué nos revela a nosotros, hermanos? A Dios como el ser absoluto. No es un ser que fue o será, sino el que es en el presente eterno, con existencia inminentemente, y es inmutable. Es la definición, si se quiere, bíblica del ser necesario. También podría yo decir Dios como principio, fin y fundamento inmutable, ¿no? El ser necesario debe ser la causa incausada que no cambia, no cambia. Entonces es allí cuando vemos nosotros en la revelación de Dios, y la revelación se lleva a la palabra de Dios, y la revelación sigue en la tradición, y la revelación la reafirma el magisterio. Entonces cuando vemos que nos quieren cambiar a Dios, va en contra de estas vías. Entonces, porque Dios no cambia. Dios es el principio, el fin, el fundamento inmutable. El ser necesario que debe ser la causa incausada. La causa incausada que no cambia, de la cual depende todos los seres contingentes. Por lo menos, vamos a ir al Salmo 90, versículo 2. ¿Qué nos dice? Tomemos por acá la Biblia, mi Biblia de Jerusalén, y aquí la tenemos. Ajá. Antes que los montes fuesen engendrados, antes que fuesen paridos tierra y orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. Es que está claro acá la explicación, desen cuenta. El quien escribió los salmos, el rey David, también observó todo a su alrededor. Él era un pastor y observaba y cuidaba a su rebaño, y pudo observar el orbe, pudo observar una naturaleza, pudo observar todo alrededor. Y vea esta belleza de salmo. Es una preciosura de salmo. Entonces, aquí la explicación es que afirma que la eternidad de Dios, que existía antes de la creación, contingente, montes, tierra, y existirá por siempre. Él es anterior y superior a todo lo que tiene un origen y un fin. Este audio lo vamos a hacer un poquito más largo porque sería una lástima interrumpirlo. Puedo explicar acá también con el Apocalipsis, capítulo, a ver, lo estoy buscando, capítulo 1, verso 8, a donde dice, exacto, yo soy, o sea, Yahvé, yo soy el alfa y el omega. O sea,
el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo utiliza la expresión del ser necesario, el que es, el que era y el que ha de venir, y lo asocia con el principio, o sea, el alfa, y el fin, el omega. Pero no es que Dios tenga fin, sino lo que Él crea. Y Dios abarca toda la existencia, Dios abarca todo el tiempo, toda realidad contingente está contenida entre su principio y su fin. ¿Y qué hablar de la dependencia de todos los seres en Dios? La vía concluye que los seres contingentes reciben su existencia del ser necesario, ¿verdad? Ya lo repasaste, ¿no? Entonces, las Escrituras confirman que toda vía y ser dependen totalmente de Dios. Por lo menos en Hechos, capítulo 17, versículo 28, que es el discurso de Pablo al Areópago, ¿no? Dice, ¿qué nos dice Pablo? Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, ¿no? Hablándolo acá al Areópago, ¿no? Porque somos también de su linaje. ¿Qué podemos sacar de Hechos capítulo 17, versículo 28? Que San Pablo, él explica que la existencia, o sea, el ser mismo de todos los seres humanos y por la extensión de toda la creación está dentro de Dios y depende completamente de Él. Si Dios es el ámbito en el que vivimos y existimos, Él es necesariamente el fundamento de la existencia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es el ser necesario. Y por último acá, en Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él, todas las cosas. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología, queridos hermanos. Es una doxología teológica y que resume la relación causal del ser necesario con los seres contingentes. Todo procede de Él. La fuente, es la fuente. Subsiste por Él, es el sostén y se dirige a Él, que es el fin. Él es la causa de toda la existencia. Particularmente, para culminar ya este audio video y entrar en las 4 y en las 5 vías, la cuarta y la quinta vía, en resumen, la Biblia nos fundamenta el ser necesario en el concepto de un Dios que es autoexistente. Eso está en Éxodo 3:14, ¿no? Eterno e inmutable. El salmo que leímos, el salmo, ¿cuál fue? El salmo 90, ¿verdad? El salmo 90. No, el eterno e inmutable, salmo 90. Y la fuente y sustento de toda realidad contingente en Hechos capítulo 17, verso 18. Bueno, creo que me pasé un poquito, pero era necesario. Ahora vamos a introducirnos en la cuarta y quinta vía. Pero acá está interesante esta clase, ¿no? Cómo Santo Tomás nos enseña a ir a Dios por medio de la razón. Ay, pero vean que en la Biblia también hay mucha razón. Dios los bendiga en Cristo y María.